vamos a desentrañar una historia corporativa que es, sinceramente, fascinante. Hablamos de la que ha llegado a ser la empresa más valiosa del mundo, Microsoft. Normalmente pensamos en la historia de la tecnología como una línea recta, un progreso constante, pero la realidad, sobre todo con estos gigantes, es que se parece muchísimo más al movimiento de un péndulo. Va y viene, pasa de un dominio absoluto e intocable a crisis donde se juegan la vida y luego a reinvenciones que te dejan con la boca abierta. Y para entender de verdad este ciclo hay que asomarse al abismo actual. Fijaos, en el primer trimestre de este 2026, Microsoft se pegó un batacazo monumental en bolsa, perdiendo de golpe un 23% de su valor. Ojo, que estamos hablando de la mayor caída desde la crisis financiera de 2008. Casi nada. Pero bueno, para comprender cómo hemos llegado a este ataque de pánico colectivo con la inteligencia artificial, tenemos que rebobinar un poco, concretamente hasta 1997, a un momento de lo más irónico donde Microsoft tuvo que hacer algo impensable, salvar a su peor enemigo. Venga, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. 1. Salvando a Apple. 2. La amenaza de desmembramiento. 3. La década perdida. 4. El renacimiento con Nadella. Y 5. La crisis de la IA. Aquí se ve perfectamente esa estructura de péndulo que comentábamos. Es alucinante comprobar cómo estos imperios construyen sus inmensas fortalezas, luego se enfrentan a amenazas brutales y, si hay suerte, resurgen de sus cenizas. Cada uno de estos años fue, literalmente, un punto de inflexión que puso patas arriba toda la industria global. Pasamos a la primera parte, salvando a Apple, el rescate de 1997. Nos situamos en agosto del 97. La cosa pintaba fatal. Apple estaba al borde del abismo, perdiendo dinero a espuertas y cediendo terreno frente a los ordenadores con Windows a una velocidad que daba vértigo. Y entonces, en un giro de guión que ni en las mejores películas, llega Microsoft y saca la cartera para inyectar, atención, $150 millones. Fue un bombazo que dejó a toda la industria completamente en shock durante aquella Macworld Expo. La verdad es que fue una jugada maestra. Microsoft compró las acciones, sí, pero sin derecho a voto, para que nadie dijera que querían controlar a Apple por la puerta de atrás. A cambio, aseguraban que Office seguiría en Mac durante 5 años y metieron a Internet Explorer como navegador por defecto en los ordenadores de la manzana. Además, hicieron las paces con unas cuantas guerras de patentes. Pero ¿sabes cuál es la ironía de todo esto? Que Microsoft lo hizo en el fondo por instinto de supervivencia legal. Necesitaban que Apple siguiera viva para que los reguladores en Estados Unidos no les colgaran el cartel de monopolio absoluto. Y esa mentalidad tan pragmática quedó grabada a fuego con esta mítica frase de Steve Jobs. Cuentan las crónicas que cuando apareció la cara gigante de Bill Gates en la pantalla durante la presentación, el público del auditorio empezó a abuchear de lo lindo. Pero Jobs lo tenía clarísimo. Para que Apple sobreviviera había que tragarse el orgullo y olvidar las viejas rencillas. Sección 2. Amenaza de desmembramiento. El peligro de división. Pues bien, el péndulo no tardó en volverse en su contra. Por mucho que hubieran salvado a Apple, el gobierno no les quitaba el ojo de encima. En el año 2000, un juez emitió un fallo histórico soltando la gran bomba. Microsoft había violado las leyes antimonopolio. La sentencia era demoledora, porque obligaba a partir la empresa por la mitad. Por un lado, una empresa solo para Windows, el sistema operativo. Por otro, otra para el software y aplicaciones, como Office. Y encima, con la prohibición total de volver a juntarse en 10 años. A ver, es cierto que luego apelaron y la cosa se suavizó, pero menudo susto. Fue un golpe durísimo que dejó mucha huella en la estrategia de la compañía. Punto número 3. La década perdida y el estancamiento estratégico. Cuando Bill Gates le pasó el testigo a Steve Ballmer, arrancó una etapa, digamos que peculiar. Muchos analistas la llaman directamente la década perdida. A ver, si miramos solo el bolsillo, los ingresos se dispararon, pasando de 25.000 a 70.000 millones de dólares. Un crecimiento anual de beneficios del 16% que firmaría cualquiera. Pero, por dentro la cultura de la empresa era otra historia. Estaban hundidos en reuniones interminables de 14 horas y una burocracia que no había por dónde cogerla. Y claro, mientras los departamentos se peleaban entre ellos, se les escaparon todos los trenes importantes, los móviles, las tablets, los motores de búsqueda, dejándole la vía libre a rivales como Google y a una Apple totalmente renacida. Y si algo retrata a la perfección la mentalidad de aquella época, es esta perla. En 2007, cuando Apple saca el primer iPhone, Steve Ballmer, literalmente, se partió de risa delante de las cámaras. Desestimó su potencial por completo, diciendo que era una máquina de correo electrónico no muy buena. Ese error de cálculo histórico les costó cederle a la competencia todo el futuro de la era móvil. Llegamos al cuarto bloque, el renacimiento con Nadella, una nueva era. Pero claro, como decíamos al principio, el péndulo nunca se detiene. El giro de timón llegó en 2014 con Satya Nadella. Fue un cambio de mentalidad radical, fundamentado sobre todo en la empatía.
Pasaron de ser un ecosistema cerrado a cal y canto a buscar asociaciones abiertas con todo el mundo. En lugar de intentar aplastar a la competencia, Nadella invitó a rivales históricos como Larry Ellison de Oracle a trabajar codo con codo en la nube. Cambió el chip interno para apostarlo todo por la infraestructura de Azure y, como no, por la inteligencia artificial. Este resurgir también vino acompañado de un talonario muy bien usado. Bajo el mando de Nadella, la compañía integró LinkedIn, compró Mojang, los creadores de Minecraft, adquirió Nuance Communities y, agarraos, cerró la compra de Activision Blizzard por unos mareantes 75.000 millones de dólares. Ah, y por supuesto, esa inversión multimillonaria clave en OpenAI. Todo este cóctel catapultó el valor de la empresa por encima de los 3 billones de dólares, convirtiéndola temporalmente en la compañía más valiosa del mundo. Y terminamos con el quinto punto. La crisis de la IA. La tormenta de 2026. Fiel a ese ciclo de 3 décadas, el péndulo nos trae de vuelta a una zona bastante peliaguda. Y los datos ilustran a la perfección la brutalidad de este impacto. Un desplome masivo del 23% en sus acciones en el primer trimestre de 2026. Mientras que el índice tecnológico Nasdaq caía un moderado 7%, los inversores castigaron a Microsoft con muchísima más dureza. Es un fenómeno que en el sector ya han bautizado como el SaaSpocalipsis, el apocalipsis del software como servicio. El verdadero culpable de este ataque de pánico lo encontramos en los datos de adopción. A pesar de todo el ruido mediático, la acogida de Copilot, su asistente de inteligencia artificial, ha sido un tremendo jarro de agua fría. Las estimaciones apuntan a que solo un raquítico 3% de los clientes comerciales de Office han pasado por caja para comprar la licencia. Hay que tener en cuenta que las alternativas de Google y Anthropic están apretando muchísimo y convencer a las empresas está siendo un verdadero dolor de cabeza. Lo que estamos viviendo este 2026 es una auténtica tormenta perfecta. Al problema de que Copilot no termina de arrancar, hay que sumarle unos costes de energía por las nubes, agravados por el conflicto en Irán, que encarecen una barbaridad el mantenimiento de los centros de datos. Por si fuera poco, hay tensiones bastante serias con su socio clave, OpenAI, y fugas importantes de directivos pesados de la talla de Phil Spencer y Rajesh Jha. Aunque bueno, hay que ser justos, porque no todo es un desastre. Azure, su división en la nube, sigue creciendo a un ritmo espectacular del 39%. Y frente a todo este revuelo en los mercados, desde la dirección intentan poner paños calientes. Satya Nadella ha salido al paso con una postura bastante estoica y resiliente, recordando que sí, que hay una competencia brutal, pero que el triunfo de un competidor no significa necesariamente la aniquilación del otro. En el mercado de la IA hay espacio para crecer. Es un intento clarísimo de mandar un mensaje de tranquilidad y demostrar que mantienen el rumbo, aunque los inversores se estén tirando de los pelos. Así que, llegados a este punto, la pregunta del millón para cerrar este análisis es evidente. ¿Logrará este gigante darle la vuelta a la tortilla y reinventarse una vez más para superar la crisis de la IA? Si algo nos enseña toda esta trayectoria, es que la posición dominante en el sector tecnológico no está garantizada para nadie eternamente. Comprender estos ciclos es vital, porque nos demuestra que, por mucho foso defensivo o capital acumulado que se tenga, si no hay capacidad de adaptación rápida y empatía con lo que el mercado necesita, te quedas fuera. En fin, una historia corporativa apasionante. Nos vemos en el próximo análisis.